En este momento te preguntarás, bueno, ¿y por qué estamos hablando de números primos en un curso de certificados digitales? ¿Por qué nos desviamos tanto? Bueno, aquí te lo voy a explicar. Te voy a recordar primero que todo qué es un número primo. ¿Cómo nosotros calculamos actualmente un número primo? Recuerden que un número primo es ese número que es divisible solamente por uno y por sí mismo, arrojándonos un residuo igual a cero. Es decir, que si yo tomo ese número, lo divido por uno, su residuo es cero. Si yo tomo ese número, lo divido por sí mismo y el residuo es cero, se considera un número primo. Si este número es divisible por cualquier otro número donde el residuo sea cero, este no vendría siendo un número primo. Aquí en la tabla hay algunos ejemplos. Si tomamos el número 10 y lo dividimos por cada uno de los números que lo anteceden, podremos notar que el número 10 es divisible 4 veces. 4 veces es posible dividir el número 10 obteniendo un residuo 0. Cuando el 10 lo dividimos en 1, cuando el 10 lo dividimos entre 5, cuando el 10 lo dividimos entre 2 y cuando lo dividimos entre 1. Significa que el número 10 no es un número primo. Por otra parte, si tomamos el número 13, número que hace parte de nuestro ejemplo, y hacemos el mismo ejercicio, lo dividimos entre él y todos los números anteriores, nos damos cuenta de que solamente es divisible por uno y por sí mismo. Esto lo hace un número primo. Ahora bien, si el número 91, que viene siendo nuestra llave pública, es conocido por cualquier persona, ¿cómo es posible asegurar el mensaje sin que puedan calcularse la llave privada a partir de este número 91? Es decir, ¿cómo logramos identificar cuáles son esos dos números que multiplicados entre sí arrojan como resultado el 91? Si yo pudiera identificar esos dos números, podría reconstruir la llave privada y a través de esa llave desencriptar el tráfico, ¿correcto? ¿Cómo a partir de este número 91 yo puedo obtener los dos números primos originales que hacen parte de la llave privada? Hagamos un ejemplo. Lo primero que tendría que hacer es identificar todos los números primos que hay desde el 91 hacia atrás. ¿Por qué? Porque van a ser dos números que multiplicados entre sí me van a dar como resultado el 91. Es decir, no tendría sentido arrancar con el 500 o el 600 a multiplicar dos números entre sí para que su resultado sea 91, ¿correcto? Entonces, tomando como referencia el 91, hacia abajo empiezo a calcular todos los números primos. Como lo acabamos de ver en la clase anterior, para yo calcular un número primo, debo tomar ese número primo y dividirlo en todos los números que lo anteceden. Después de hacer esta división, debo contar cuántas veces el residuo de la división ha sido cero. Si el residuo de dividir ese número por todos los que lo anteceden es cero únicamente dos veces, se considera un número primo. Si es más de dos veces, no es un número primo. Trayendo esa definición a nuestro ejemplo, tratando de calcular la llave privada a partir de este 91, lo que tendríamos que hacer es, primero que todo, identificar esos dos números que multiplicados entre sí den 91, pero que estos dos números sean números primos. ¿Listo? Entonces, lo primero que tendría que hacer es calcular el número primo. Como mi llave privada, perdón, como mi llave pública es 91, tendría que partir del 91 hacia abajo a hacer este proceso matemático en cada uno de los números. Del 91 al 1, del 90 al 1, del 89 al 1 y así sucesivamente hasta ubicar todos los números primos. Veamos un poco más en detalle esto. Entonces, para poder yo identificar los dos números que multiplicados entre sí me dan 91, en este caso ya me he adelantado un poco y he identificado que entre 1 y 91 están todos estos números primos, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y así hasta el 89. Posterior a identificar estos números, tendría que empezar a hacer multiplicaciones entre sí para ver cuál de estas parejas de números primos me da como resultado la llave pública, en este caso es el 91. Con esta operación yo ya habría identificado cuál es la llave privada, cuál es esa composición de la llave privada.